Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Estamos a punto de concluir nuestro segundo año de presentarles semana a semana las distintas perspectivas en torno al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. A lo largo de estos 12 meses hicimos énfasis en cómo dicho fenómeno afecta particularmente a Latinoamérica y dialogamos con especialistas que nos ayudaron a identificar las alternativas más adecuadas para la región. Antes de iniciar un nuevo ciclo, queremos cerrar con 2 episodios especiales que recogen algunas de las intervenciones más destacadas que tuvimos en el año 2022. El de hoy es el primero de ellos y lo dedicaremos a la transición energética. Sin duda, se trata de un tema con múltiples rostros, el tecnológico, el social y el económico. Por ejemplo, acompáñenme a descubrir más al respecto luego de nuestro ya tradicional recorrido por la actualidad climática alrededor del planeta. La activista Greta Thunberg, junto a otros 635 jóvenes y niños, han demandado al Estado sueco por considerar ilegal su política climática. De acuerdo con el servicio de información Deutsche Welle, Thunberg señaló que Suecia tiene la responsabilidad de ir a la cabeza en la transformación y, para hacerlo, la crisis en la que nos encontramos debe ser tratada como una crisis. Sin embargo, los demandantes opinan que el país no ha investigado el ritmo al que debería limitar sus emisiones de los gases que calientan al planeta. No ha elaborado un plan que incluya reducciones amplias y ha incumplido los objetivos fijados. Si las medidas climáticas del Estado son deficientes, eso amenaza nuestros derechos humanos en el futuro. Es una obligación jurídica de la que se puede hacer responsable al Estado. Por eso lo denunciamos, dijo Ida Edling, otra de las demandantes y quien es parte del colectivo Aurora. Dijo Ida Edling, otra de las demandantes y quien es parte del colectivo Aurora. En Coquimbo, Chile, la desertificación avanza a pasos agigantados como consecuencia del cambio climático. Algunos estudios sugieren que gana 1 metro por año y otros apuntan a que el fenómeno se extiende lo de una cancha de fútbol anualmente. Mientras tanto, las comunidades campesinas y ganaderas han dicho, basta de diagnósticos, tenemos que hacer obras concretas. En este sentido, el portal Mungabay reportó que entre las medidas de adaptación implementadas se encuentran los limanes. Se trata de pequeñas paredes de piedra en semicírculo que no solo evitan la erosión durante los eventos de lluvias extremas, sino que sirven de almacén de agua y ayudan a que ésta se absorba en el suelo. Detrás de cada semicírculo, los pobladores siembran especies arbóreas, que crecen gracias al agua infiltrada gradualmente por la pared y que son usadas como forraje para el ganado caprino. Francia se ha convertido en la primera gran economía del mundo que prohíbe los vuelos cortos, siempre y cuando exista una alternativa de tren de 2 horas y media o menos. Según The Guardian, el origen de esta política se remonta a los chalecos amarillos, un movimiento social que arrancó en octubre de 2018 contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la pérdida de poder adquisitivo. La medida fue aceptada por la Asamblea Nacional Francesa desde abril de 2021, pero no fue sino hasta finales de 2022 que recibió la validación de la Comisión Europea. Aunque todavía no se sabe la fecha exacta en que la prohibición entrará en vigor, se espera que sea pronto. Autoridades francesas la han anunciado como un gran paso adelante en los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y hay planes de extenderla a los jets privados. ¿Qué es la transición energética? ¿Por qué es tan importante para luchar contra el cambio climático? ¿Y qué es lo que ayuda a acelerarla? La Tierra se está sobrecalentando. De acuerdo con los datos de la NASA, en 2020 la temperatura media fue de 1,02 grados Celsius más elevada respecto al periodo 1950-1980.
El calentamiento global, además de provocar la fusión de los glaciares y la subida del nivel del mar, provoca otros cambios climáticos como la desertificación y el aumento de fenómenos extremos como huracanes, inundaciones e incendios. Este efecto, en la alteración del clima, podría causar daños incalculables. Científicos coinciden en achacar la responsabilidad de este cambio a las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En particular, a partir de la revolución industrial. El principal de estos gases, el dióxido de carbono, procede en gran parte del sector energético. Así lo señala un artículo de la corporación multinacional italiana de energías renovables Enel Green Power. En diciembre de 2015, a raíz de la COP21 de París, se firmó un acuerdo internacional que establecía el objetivo de mantener, antes de finales de este siglo, el calentamiento global por debajo de 2 grados respecto a los niveles preindustriales, y, de ser posible, limitarlo a 1,5 grados. La COP26 de Glasgow, que tuvo lugar en noviembre de 2021, ratificó el compromiso de lograr la llamada Carbon Neutrality para 2050. Para alcanzar este objetivo, la herramienta principal es la transición energética, o sea, cambiar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en las fuentes renovables. Una gran contribución a la descarbonización proviene de la electrificación de los consumos, reemplazando la electricidad producida a partir de fuentes fósiles por la generada por fuentes renovables, que hace más limpios otros sectores, como el transporte, así también como la digitalización de las redes, que mejora la eficiencia energética. El proceso de transición energética no es algo nuevo en la historia. En el pasado ya asistimos a otros grandes cambios históricos, como el de la madera al carbón en el siglo XIX o del carbón al petróleo en el siglo XX. Lo que caracteriza esta transición respecto a la anterior es la necesidad de proteger el planeta de la peor amenaza que hemos tenido que afrontar hasta la fecha, y que tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible. Este impulso ha acelerado los cambios en el sector energético. En una década, 2010-2019, los costos de las tecnologías renovables han bajado respectivamente un 80% por la energía solar fotovoltaica y un 60% por la eólica. Sin embargo, la transición energética no se limita al cierre progresivo de las centrales de carbón y al desarrollo de energías limpias, sino que es un cambio de paradigma de todo el sistema. Con todo esto se benefician no solamente el clima, sino también la economía y la sociedad. La digitalización de las redes habilita las redes inteligentes y abre camino a nuevos servicios para los consumidores. Desde el punto de vista ambiental, las fuentes renovables y la movilidad eléctrica reducen la contaminación, mientras que las centrales de carbón pueden ser reconvertidas a una perspectiva de economía circular. Además, por lo que se refiere a la sostenibilidad social, los nuevos empleos podrán absorber las labores de aquellas personas que hasta la fecha han estado trabajando en el sector termoeléctrico. Es importante que la transición energética sea inclusiva y que nadie se quede atrás. Las fuentes renovables, en rápido crecimiento, constituyen el eje de la transición energética. Gracias a la innovación continua, se van haciendo cada vez más eficientes y competitivas. ¿Qué nuevas tecnologías se perfilan para revertir los daños del cambio climático? La transición energética es el conjunto de transformaciones que se requieren para dejar de ser una sociedad que depende de los combustibles fósiles. Esto implica cambios en la economía, en nuestros hábitos y comportamiento, pero también en la tecnología que utilizamos. Michael Morales, profesor investigador de la Universidad de Monterrey en México y experto en el estudio de materiales para la innovación tecnológica, nos explicó por qué. Actualmente la tecnología consume mucha energía eléctrica particularmente. Aproximadamente el 80% de la energía es producida a base de la quema de combustibles fósiles.
¿Por qué es importante hablar de la quema de combustibles fósiles? Porque estos son los que producen, o se ha detectado que producen altas cantidades de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, ¿por qué son importantes mencionarlos aquí? Porque pues, se ha detectado que al menos el CO2, que es el que se tiene bastante estudios respecto a ello, es el que está produciendo los cambios climáticos o el cambio climático generalmente, ¿no? Hablar del cambio climático, necesitamos hablar forzosamente de un efecto del cambio climático como es el calentamiento global, que como se sabe, aproximadamente desde hace 40 años aproximadamente que se está registrando la temperatura global, ha subido aproximadamente entre 0.7 y 0.8 grados centígrados. A largo plazo, Michael Morales y sus colaboradores buscan que la tecnología que nos es indispensable no tenga que operar con energía fósil. El 80% de nuestra tecnología depende precisamente de la quema de combustibles fósiles. Solamente el 15% es el que se está dedicado a energías renovables. Y energías renovables hablo desde la solar, eólica, hídrica, este tipo de tecnologías. Entonces es un porcentaje muy pequeño. Por eso es necesario que nuestra tecnología pues, se modifique y en esencia dependamos menos del consumo energético que depende de la quema de combustibles fósiles. Entonces necesitamos cambiar la tecnología que dependa menos de la quema de combustibles fósiles, pero eso creo yo que todavía es un paso, vamos a llamarlo, no tan pronto. Entonces necesitamos tener herramientas actuales que permitan que el consumo energético, al menos en las casas, se vea disminuido. ¿Para qué? Para que las emisiones de gases de efecto invernadero no sean tan altas. Entonces, principalmente los materiales que nosotros estamos estudiando son, en principio, para la eficiencia energética. Es decir, que las máquinas, aparatos e instrumentos que utilizamos funcionen de manera óptima, pero consumiendo menos energía. Asimismo, son innovaciones que pueden ser aplicadas en celdas fotovoltaicas para aprovechar la luz del sol. Estos materiales tienen, o hemos desarrollado investigaciones donde se aplican este tipo de material para que tengan una mayor absorción de radiación solar. Obviamente esto para que se produzca energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos. El problema es que el uso de este tipo de tecnologías aún es muy limitado. Se calcula, por ejemplo, que solo el 11% de la energía utilizada a nivel global proviene de fuentes renovables. Recordemos lo que nos dijo Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Que estas respuestas se den considerando los derechos de las personas y que al lidiar con las consecuencias, al dar respuesta a los daños y pérdidas que sufren las personas más vulnerables de nuestras comunidades de una manera desproporcionada y que tienen menor responsabilidad por las causas del cambio climático, pues se dé una respuesta justa y apropiada, y quienes se han beneficiado de la economía del carbono, especialmente los países del norte. El concepto al que se refiere Adrián Fernández es la mezcla de las diferentes tecnologías con las cuales se genera la energía eléctrica necesaria para las actividades económicas y cotidianas de un país. El tema de las responsabilidades comunes preferenciales y respectivas capacidades es algo que el sur global y muchos países latinoamericanos han venido luchando desde la creación de la Convención Marco para que sea un eje que enmarque la respuesta al cambio climático. El índice de transición energética mide qué tan bien le está yendo a un país en su adopción de las energías renovables. Sirve como herramienta para comparar países y regiones y se puede utilizar en la identificación de áreas que necesitan financiamiento, apoyo técnico o incentivos que aceleren el cambio. Tarde o temprano, América Latina tendrá que hacer 4 grandes transiciones. La transición de la industria hacia procesos de economía circular,
la transición de la infraestructura rumbo a modelos más resilientes, la transición para un uso sostenible de la tierra y la que más resuena, la transición energética. ¿Qué factores serán los que detonen o aceleren dichos cambios? Manuel Pulgar, exministro de Ambiente del Perú, nos respondió lo siguiente. Hay un conjunto de otros actores que van a determinar la tendencia, entre ellos el financiamiento. Pongamos un ejemplo. Sabemos que el mundo quiere salir ya en el corto plazo del carbón como fuente de energía. Y sabemos que la banca multilateral, la banca de desarrollo e incluso la banca comercial empieza a tomar decisiones para no poner un cobre más en el financiamiento de plantas que quemen carbón. Eso significa la ausencia de financiamiento te va a llevar a una tendencia a que esto se retire del mercado. Pero esto va a ocurrir también con los otros combustibles fósiles de manera gradual. Probablemente primero sean los combustibles más pesados y de más altas emisiones y un poco más tarde el gas natural. Otra tendencia pautada por el mercado es precisamente el abandono de los combustibles fósiles. Al respecto, la Agencia Internacional de la Energía asegura que para el año 2050 el 95% de esta provendrá de fuentes renovables. Que ahora estamos en una situación difícil. El día de hoy, en especial debido a la guerra en Ucrania, los precios de los combustibles fósiles se han incrementado significativamente, pero incluso el concepto de seguridad energética se está viendo en cuestión. Porque, para empezar, en Europa, la fuente de gas natural traída desde Rusia a los países europeos se está cortando y ahora hay una necesidad de buscar otras fuentes alternativas para cubrir las necesidades energéticas de hoy. Algunos podrían pensar que con eso el debate climático se acabó. No, porque en la medida que se mantenga la visión de largo plazo, la medida al 2050, ¿qué quiero ser el 2050? Es que podremos superar todas estas dificultades que pueden ser políticas, geopolíticas, económicas o de otra naturaleza. La tarea pendiente para América Latina es definir bajo qué términos quiere hacer todas sus transiciones, y un concepto que puede ser de utilidad a la región es precisamente el de justicia climática. Y hay algunos ejemplos interesantes a nivel global. La sentencia de la Corte holandesa contra la empresa de petróleo Shell, la sentencia o resolución de la Corte alemana contra la poca ambición de la contribución nacional del gobierno alemán, que los tuvo que llevar a un incremento. En América Latina, el derecho a un ambiente sano, discusión que se ha dado desde finales de los 70, fue fundamentalmente reconocido como derecho fundamental de la persona gracias a las Cortes. No fueron las leyes, fueron los tribunales los que fueron en muchos países capaces de decir que este derecho a un ambiente sano era un derecho fundamental. Entonces estamos viendo una recuperación de un rol de justicia que ya habíamos tenido en América Latina y que creo que empezará a filtrarse en nuestras cortes una mirada a lo climático como elemento central para enfrentar la crisis. No obstante, es muy pronto para cantar victoria, pues la transición energética en concreto conlleva varios riesgos. Uno de ellos tiene que ver con el mineral litio. Así lo describió Jorge Campanini Tejerina, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia. Bueno, el litio tiene unas propiedades físico-químicas bastante interesantes, ¿no? Es un buen conductor de energía, es un buen almacenador de energía, y justamente por estas propiedades es que el interés global se centra en emplear el litio justamente para la producción de baterías en casi todo su espectro, ¿no? Baterías para pilas de autos, para computadoras, para celulares, pero principalmente la demanda de litio está vinculada a la construcción de baterías para electromovilidad, para automóviles eléctricos. De aquí al 2030, la demanda de litio podría aumentar hasta 93%, y dado que el 85% de las reservas de este mineral están en el denominado Triángulo del Litio, compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, hay temores de que la transición energética atrape a la región en un círculo vicioso de extractivismo. Es bastante sensible el tema del extractivismo en nuestros países.
Y hay que mencionar que el litio no es el único componente de la batería, no es el único componente que va a hacer a la electromovilidad. Estamos hablando de que la gran demanda que se está proyectando para los próximos 30 años alrededor del litio vincula obviamente otros minerales, otros metales que van a hacer a la batería, que van a hacer a los autos o a la movilidad eléctrica. Estamos hablando de cobre, estamos hablando de aluminio, de grafito y de otros que también incrementarían la demanda considerablemente. De hecho, se estima que la manufactura de un coche eléctrico requiere 4 veces más minerales que la fabricación de un vehículo de combustión. ¿Y esto qué significa para nuestros países? Significa profundizar una matriz extractivista que ya nos está generando bastantes problemas ambientales, bastantes problemas sociales, y estamos hablando de una serie de impactos que en el caso del litio, si bien no se han estudiado en profundidad, excepción de Chile, que lleva ya muchos años, estamos evidenciando que ya hay bastante riesgo alrededor de la producción masiva de litio. Y hay que tomar en cuenta un elemento más. Las proyecciones de explotación de litio en Argentina, Chile y próximamente Bolivia son bastante considerables. Esto debería ser razón suficiente para frenar la tendencia y reconsiderar el papel de la región en cuanto a la explotación del litio. Yo creo que el concepto de transición debería ser global y debería ser justa, ¿no? Y debería considerar a todos los actores y no ser una imposición solamente de una determinada región o de un determinado sector. Y a partir de una reflexión conjunta poder proyectar las necesidades urgentes, ¿no? Y también la situación que se está viviendo a nivel global, ¿no? Con los últimos acontecimientos en Europa, en Rusia, los cambios que ha habido en torno de las rutas de abastecimiento y la economía en general, obviamente están redefiniendo muchos elementos que hacen también a la cuestión climática, que hacen también a la profundización de los extractivismos en nuestras regiones. Para Jorge Campanini, la alternativa a esta encrucijada es diseñar una estrategia común que integre a todos los países de la región productores de litio. Yo creo que es urgente que nuestros países que estamos involucrados en el tema de la extracción de litio podamos tener un espacio o una institucionalidad común que pueda ayudarnos a fortalecer el rol de nuestros países en esta lógica del mercado de materias primas, porque al final de cuentas tanto Chile como Argentina y el proyecto boliviano están centrados en la producción de materia prima, en la concentración del litio y no así en su transformación para darle un valor agregado, que es prácticamente la principal discusión que existe. Este fue el primer especial de fin de año de Reporte Climático. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.